esté Sí, te voy a decir luego obteniendo grabando. obteniendo 1 versus 4, todavía no es una diferencia negativa. Totalmente no es negativa. Es positiva todavía porque está cubriendo los costos fijos, los costos variables y una porción del costo de su remuneración, que en todos los casos se considera un factor fijo. Desde el momento en que él define o el mercado define cuánto es lo que gana la generalidad de los empresarios, entonces se considera como un costo fijo, la remuneración a la capacidad empresarial. Entonces, puede ser que esté recuperando algo de eso, pero no la totalidad. Esa es la diferencia, por eso dice que pues, es una diferencia positiva, ¿verdad? Porque todavía recupera 1, o negativa porque ya ni recuperó ese 1 y probablemente ni parte de los demás costos de producción. Gracias, Lick. Sí. Insisto porque la parte de la, ¿cómo se llama? Del beneficio, al final de cuentas es un costo variable, ¿verdad? Costo variable desde el punto de vista del empresario, pero a nivel de la industria se considera un costo fijo, entonces ya pasa a él que es lo que quisiera ganar, ¿no? El beneficio normal. Bueno, aquí tenemos la derivación de la curva de oferta a partir de la curva del costo marginal. Entonces, aquí es donde tratamos de definir cómo es que se conforma la curva de oferta individual, partiendo de la curva del costo marginal. Entonces, aquí tenemos en, digamos, supuestos las probabilidades del precio que podría estar fijo en el mercado. Claro, uno de ellos es el definitivo, naturalmente, porque así es. No hay precios variables en un mercado de competencia perfecta. El precio está dado y es fijo para cada uno de los niveles de producción. El empresario es el que sí puede variar sus niveles de producción hacia el interior de la propia empresa. Entonces, partimos si este empresario, como el caso de la gráfica que vimos anteriormente, su intención es producir hasta el nivel óptimo económico o más ventajoso de producción. Esa es la intención. Entonces, si el precio fuera, aquí sub 5, no sé si lo observan, esta línea celeste. Entonces, este empresario trataría de llevar su nivel de producción hasta donde la curva del costo marginal sea igual a la del ingreso marginal. Y esto le define el nivel óptimo económico o más ventajoso de producción. O sea, hasta aquí va a producir y vender. Pero si el precio de venta fuera P4, que es el estándar donde todos los empresarios ganan beneficios normales. Por eso dice acá al lado, el primero beneficio super normal, el siguiente beneficio normal. Entonces, si el mercado tuviera este precio como el estándar, el beneficio recuperado acá, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero además es igual al costo medio. ¿Pero por qué es igual al costo medio? Recuerden que dijimos que el costo medio incluye todos los costos de los factores de producción, incluyendo el factor capacidad empresarial.
Si esta curva de costo medio incluye todos los costos de los factores de la producción, incluyendo el beneficio, quiere decir que en este punto de corte está el empresario ganando beneficios normales, o sea, en el punto D. Y esto define el nivel óptimo técnico de producción, que equivaldría a lo más que puede hacer el productor. O sea, equivaldría al NOE, tal como está en la gráfica anterior. Si lo vemos acá, el primero está reflejando algo como esto, donde el empresario está llevando el corte de su nivel de producción hasta donde puede maximizar los beneficios, pero que está por encima de lo normal. En el siguiente caso es este, donde el productor lleva el corte, o sea, el nivel de producción, hasta donde el costo es mínimo, pero que equivale al nivel de máxima ganancia en ese momento, porque incluye los beneficios normales. Es en el punto D. Entonces, este NOT a la larga equivaldría a NOT e igual a NOE. Empresas ganando beneficios normales, empresas ganando beneficios super normales. Y habrían empresas que estén en el punto C, ¿verdad? Por ejemplo, en este, que implica empresas que están ganando beneficios por debajo de lo normal. Y aquí hay que hacer una aclaración. Si ustedes ven otra curva que se separa de la del costo medio, que va aquí abajo, esta curva representa al valor de los costos variables de producción. O sea que de aquí del piso, o sea del eje de las abscisas, hacia cada uno de los puntos que se reflejan en esa curva, que le llamamos curva de costo variable en promedio, hay una diferencia entre el costo medio y la curva del costo variable promedio. ¿Cuál es esa diferencia? ¿O qué representa esa diferencia? Lo que representa son los costos fijos. Recuerden que la curva del costo medio está conformada por costos fijos y costos variables. Pero si acá, como una forma de dividir, separar qué es lo fijo de lo variable, nos encontramos que esta curva va a representar la totalidad de los costos variables por cada unidad producida. Pero hay un porcentaje, hay una cantidad, hay una diferencia que representa el costo fijo de producción. Dentro de ese costo fijo de producción, decíamos, está el beneficio normal. Entonces, si el productor llega la producción al punto C, él va a estar ganando beneficios subnormales. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte del costo fijo que sí se está compensando, pero otra parte no. Porque si vemos entre la curva del costo medio y la curva del costo variable promedio, hay un diferencial, y en el punto C aproximadamente en la mitad. O sea que el empresario está recuperando parcialmente costos fijos. Dentro de esos costos fijos podría estar su beneficio normal. Su beneficio normal, que ahí ya no es normal, ¿verdad? Porque está por debajo de la normalidad. Podría ser, si dijimos que el beneficio normal de la industria es 4, pero él está obteniendo 3, está obteniendo 1, pues está ganando beneficio, pero es por debajo de lo que gana la generalidad de los empresarios en esa industria, y por lo tanto sería un beneficio subnormal.
Pero esta misma categoría subnormal aplica si el empresario no recupera ni los 4 del beneficio normal, ni 1 ni 2 o X del costo fijo que implica producir a ese nivel de producción. O sea, en ese caso es cuando se justifica el por qué la diferencia es positiva o negativa entre ingresos y costos. Es positiva si todavía hay una recuperación parcial del beneficio que tiene la generalidad de los empresarios, pero es negativa si no solo no recupera el beneficio normal, sino que incluso hay una deficiencia en la recuperación de los demás costos fijos de producción. ¿Y cuáles son esos otros costos fijos de producción? La depreciación de las instalaciones, del equipo, de la maquinaria, costos administrativos, etc. Entonces, aún así, el empresario sigue produciendo. ¿Por qué? O sea, a este nivel de producción donde no hay recuperación total de los costos, sino recuperación parcial de los costos, el empresario sigue produciendo con la esperanza, ¿verdad?, la expectativa de que en un corto o mediano plazo él pueda alcanzar la eficiencia en el uso de los factores de la producción, mejorar de tal manera que pueda alcanzar por lo menos el nivel de producción donde gana beneficios normales. Claro, y si mejora más que eso, podría llegar a ganar los beneficios supernormales. Entonces, aquí el empresario en C, en este nivel de producción, va a producir solo con la esperanza de que va a mejorar los procedimientos, los procesos, la organización, etcétera, para alcanzar el nivel de producción que le permita ganar beneficios normales. Pero acá están siendo afectados exclusivamente los costos de los factores fijos de producción. No he llegado a este punto. En el punto B, el punto B significa que el empresario produce y vende y lo único que está recuperando son los costos variables de producción. Costo variable en promedio de producción. Ahí todavía persiste la expectativa de que en un corto o mediano plazo él puede mejorar para subir a los niveles de producción que le permitan ganar beneficios normales o supernormales, ¿verdad? Puede ser, pero cuando menos la intención es llegar a ganar beneficios normales. Ahora bien, por debajo de ese punto B, si seguimos la curva del costo marginal, él ya no va a producir ni vender. O sea, se va a salir del mercado. Cierra la empresa. Por eso, en este punto B, o sea, a un P2 que está aquí propuesto, se le llama punto de cierre o de suspensión de actividades, porque de ahí para atrás él no producirá ni venderá, cerrará la empresa. De ese punto hacia arriba va a hacer el esfuerzo por lograr recuperar todos los costos de producción. Pongamos un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se manifiesta esto? Con el caso que hemos hablado del vendedor de hot dogs. Piensen ustedes que el empresario, cuando vende sus hot dogs, recupera solo el precio del pan
de la salchicha o la longaniza o el chorizo, el aguacate, el repollo, las salsas y bueno, todo aquello que va agregado a ese producto. Si lo recupera en su totalidad, pero no más que eso, está en el punto de la recuperación de los costos variables de producción. Pero él no quiere realmente recuperar esos costos, nada más. Él quiere ganar y quiere también resarcirse de los costos de reposición de la carreta, de la olla, de los tenedores, de las cucharas, de los cucharones, etcétera, etcétera, para poder tener una larga vida, por así decirla, en la producción de sus hot dogs. Entonces, él se animará a seguir produciendo cuando está recuperando esos costos. Pero si no recupera ni el precio o la totalidad del pan, la salchicha, el aguacate, el repollo, y esos que son costos variables, definitivamente él va a tirar la toalla, como decimos usualmente. No va a querer seguir en el mercado, porque si no recupera ni siquiera esos costos, menos lo que él pretende ganar y menos lo que tendría que pagar para poder tener de nuevo una nueva instalación para seguir funcionando. Entonces ahí se da esa situación. Entonces, a partir del punto de cierre o de suspensión de actividades hacia adelante sobre la curva del costo marginal sería su curva de oferta. Desde ese punto hacia la izquierda, hacia atrás, nada, absolutamente nada. Ya no oferta el productor. Entonces veamos desde el punto de vista histórico cómo se define a esto, ¿verdad? Entonces, la curva de oferta del productor individual es la curva del costo marginal. En eso tenemos que estar claros. La curva de oferta del productor individual es la curva del costo marginal, pero a partir del punto de cierre, de ahí para allá, a partir del punto de cierre, sobre la curva del costo marginal, o sea, cuando el precio, sea el ingreso medio, cubre exclusivamente el costo variable. A partir de ese punto, que es el que le llamamos punto de cierre o de suspensión de actividades. La curva de oferta de mercado es la suma de todas las curvas de costo marginal de los productores que están activos en dicho mercado. Entonces, si queremos saber y conocer cómo se conforma la curva de oferta de mercado, pues tendríamos que sumar todas las curvas de oferta de los productores individuales. Claro, de aquellos que están ganando beneficios súper normales, los que estén ganando beneficios normales y de los que estén ganando beneficios subnormales, siempre y cuando no estén por debajo de la curva del costo variable promedio. Una vez recuperando los costos variables de producción, en promedio, que es por unidad, el empresario va a hacer el esfuerzo con la expectativa de que puede mejorar su situación en el corto plazo. En el largo plazo puede mejorar más, pero en el corto plazo, cuando menos. Pero así como hay empresarios ganando beneficios subnormales, normales y super normales, pues habría que sumar lo que lleva cada uno de ellos a sus niveles de producción que llevan al mercado, tal como se hizo en su momento cuando hablamos de la curva de demanda de mercado. ¿Y qué dijimos ahí? La curva de demanda de mercado es la suma de todas las curvas de demanda individual. Entonces, no hay pierde, ¿verdad? ¿Por qué?
desde un punto de vista individual, lo vimos primero, y luego lo convertimos al análisis global, total o de mercado, pero que viene siendo prácticamente lo mismo. O sea, vamos a trabajar con las mismas curvas de oferta, como que si fueran las curvas de oferta individual. Sin embargo, van a ser las curvas de oferta de mercado, en el entendido que estamos hablando de la sumatoria de todas esas curvas de oferta individual. O sea, no cambia en nada hacia lo individual, hacia lo empresarial. Pues van a haber cambios, ¿verdad? Unos ofreciendo más, otros ofreciendo menos, unos pretendiendo maximizar el beneficio, otros tratando de rescatar el beneficio normal y otros tratando de rescatar el costo de los factores variables. Pero en general, la suma de todos estos que están haciendo, digamos, este esfuerzo en el mercado de llevar su producto al mercado, conformarán la curva de oferta de mercado. Así de fácil, no es complicado. Bien, hay un temita que va incluido acá y que es precisamente a raíz del análisis y la comprensión precisa de estos elementos que hemos hablado del beneficio normal y el beneficio supernormal, particularmente. Y es lo que los economistas le llaman el excedente del productor. Así como hay un excedente del consumidor, se recordarán ustedes, es un concepto bastante teórico. Igualmente acá lo vemos desde un punto de vista teórico, pero con una referencia geométrica o gráfica. También lo hicimos en el caso de la demanda. Pero acá, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ese excedente del productor. Entonces, teóricamente decimos que es la diferencia entre lo que recibe el productor, o sea, el precio de mercado, que es el que está establecido y es fijo para cada nivel de producción, y que es el que toma el empresario cuando lleva su producto al mercado, y el precio que estaría dispuesto a ofrecer por cada una de las unidades que produce. Es una cuestión, no es subjetiva, es subjetiva objetiva. Lo que él estaría dispuesto desde el punto de vista, digamos, subjetivo, pero desde el punto de vista objetivo de qué es lo que está en el mercado, ¿no? En el mercado hay un precio, y eso es objetivo. El precio del mercado es objetivo, que él lo tiene que tomar, no depende de sus propias decisiones, pero él estaría dispuesto a vender por debajo de ese precio. ¿Por qué estaría dispuesto a ofrecer y vender por debajo de ese precio? ¿Cómo se explica que puede suceder eso cuando estamos haciendo el análisis de competencia perfecta? Donde hay tantos productores, tantos vendedores, tantos consumidores. Pues aquí lo lógico pensar es de que son empresarios, aquellos empresarios que están ganando por encima del beneficio normal. Si la generalidad de los empresarios ya están de acuerdo, aceptan el estándar del beneficio, la utilidad o ganancia, pero hay empresarios que estarían dispuestos a vender por debajo de ese nivel de precios, es porque naturalmente están con unos costos de producción bastante eficientes, bastante bajos. Entonces, la diferencia, pero como eso es lo que piensa, pero no lo hace, obviamente, acepta el precio de mercado. Ese diferencial entre el precio de mercado y lo que él estaría dispuesto a aceptar como precio o compensación de la venta de su producto se le llama excedente del productor.
no es que lo vaya a hacer, ¿ah? Eso no lo va a hacer, simplemente lo va a absorber, que es diferente. Va a absorber ese beneficio extraordinario que le permite el mercado. ¿Por qué? Porque el precio del mercado está dado y es fijo, pero él va a aceptar ese diferencial y por lo tanto es un excedente, un ingreso extraordinario, como podríamos decir. A eso se le llama excedente del productor. También está definido como el beneficio adicional que obtiene el productor por la venta de sus productos y que vende a un precio mayor del que estaría dispuesto a cobrar usualmente. Es lo mismo, con otras palabras, lo que te está diciendo en esta otra definición. Naturalmente que cuanto mayor sea la diferencia entre los precios, lo que cobra y lo que quisiera o debería cobrar, mayor va a ser el beneficio del productor, ¿va? O sea, su excedente va a ser mayor. En términos geométricos, o sea, a través de una gráfica, podríamos observar algo parecido a esto. No se olviden que la curva de oferta individual o de mercado, o sea, la de un empresario es esta. Esta está reflejando acá la curva del costo marginal a partir de el punto donde recupera todos los costos de producción. O sea, el empresario lleva al mercado su nivel de producción hasta este punto máximo. Es hasta donde él gana el beneficio super normal, o sea, la máxima ganancia. Pero como él produce a este nivel, prácticamente estaríamos hablando aquí del NOT y de aquí del NOE. Ese diferencial entre el precio de venta, que es el precio de mercado, y el costo medio del empresario, que incluye todos los costos, incluyendo el beneficio normal, pues esto es lo que se denomina excedente del productor. Observen que a partir del NOT pues es mucho mayor en apariencia, pero acumulativo se convierte en extraordinario. ¿Qué decimos aquí? Todos los productores ofertan y venden a precios de mercado. Sí, el precio de mercado es este P, la línea punteada en celeste, es el precio de mercado. Pero como hay productores que están acá generando su producción al mínimo costo y que siguen avanzando en oferta, produciendo más hasta donde alcanzan el máximo, el nivel máximo. Entonces, parten del nivel normal, beneficio normal. Entonces, hay N productores, sea un número X de productores dentro de ese mercado, dentro de esa industria, que estarían dispuestos a ofrecer el producto a un precio menor. O sea, esa diferencia entre lo que él estaría dispuesto a aceptar por su producción y lo que efectivamente acepta porque es el precio de mercado, pues este triángulo representa su excedente, o sea, la cantidad extraordinaria que estar dentro de esa industria, en ese mercado. A ese se le llama excedente del productor. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Porque ya vamos a entrar a definir lo que es la oferta. ¿Tal?
de alguna manera tenemos ya la oferta individual, pero vamos a hacer el análisis de la oferta global total o de mercado y cómo se entiende por oferta. ¿Hay dudas? ¿Alguien quisiera algún comentario? No es para que nadie me amara. Y ahora todos conmigo. Le toca a ella. Pare la botella. Bueno, entonces, continuemos. Veamos la definición de oferta. La definición de oferta realmente es muy sencilla, ¿va? Puede ser prácticamente elaborada por cada uno de acuerdo a nuestras propias experiencias y conocimientos. Aquí tenemos prácticamente 3 definiciones que nos dicen lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, cantidad o conjunto de bienes que su poseedor o propietario pone a la disposición de otro u otros a cambio de un precio. Entonces, realmente no hay nada extraordinario, por así decirlo, en cuanto a interpretar qué vamos a entender o comprender por oferta. O sea, lo que uno tiene y que está disponible para negociarlo a través de un precio, ¿eh? O a cambio de otro bien en un mercado que no necesariamente es un mercado, ¿eh? Puede ser en una transacción comercial entre 2 personas y ya estamos hablando de una transacción de mercado. Ya no necesitamos que necesariamente tengamos un local físico o determinado para hacer la negociación. Eso ya lo sabemos por la definición de mercado. También se dice que es la acción o predisposición de disponer, o sea, ofrecer un bien o servicio para intercambiar por otro. Usualmente un valor monetario, ¿verdad? Estamos dispuestos a cambiar por otro. Es un valor monetario, o sea, dinero, en otras palabras. Esa es otra forma de interpretar cuando estamos hablando de oferta. También hemos mencionado que la cantidad de bien o servicio que a determinados niveles de precio el productor o productores, porque aquí debemos agregar que esta puede ser una visión de mercado, ¿no? Una oferta de mercado, el productor o productores estarían dispuestos a intercambiar. Entonces, eso es lo usual para entender de qué estamos hablando cuando mencionamos la categoría oferta dentro de la teoría económica. Ahora, es imprescindible tomar en cuenta que para ofrecer hay que poseer. Es una de las condiciones, como dicen los abogados, sine qua non, que caen de cajón, que si yo voy a ofrecer un bien o un servicio es porque lo tengo, lo poseo, soy el propietario o el que he sido delegado para poderlo hacer, ¿verdad? Lo tengo en posesión o puedo disponer de él de alguna forma, ¿verdad? Legítima, por supuesto, para poderlo negociar. Esto implica la necesidad de ser productor o al menos intermediario, distribuidor o vendedor de un bien o servicio que se prestará a un tercero. Entonces, digamos, en la condición, el que ofrece es porque tiene en su poder el bien o dispone de esa posibilidad de tenerlo para poderlo ofrecer y vender. Entonces, una condición necesaria cuando se está hablando de la oferta. Ahora, entonces, ¿cómo podemos comprender qué factores o qué elementos participan dentro de la función de oferta? O sea, ¿qué lo motiva, qué lo convierte como tal, qué lo puede determinar, qué lo puede afectar o qué lo puede facilitar? Aquí hay varias abreviaturas de ideas o de hechos o acciones
o factores que podrían eventualmente afectar, ¿ah?, la oferta de un bien o servicio. Afectar para bien o para mal, no necesariamente cuando se dice afectar implica que sea negativo, puede ser positivo. Entonces, la función de oferta tendría que expresarse más o menos como la siguiente. Y aquí quedó realmente escaso al poner estas abreviaturas, ¿verdad? OX, la oferta de X está en función F del precio. Una categoría súper importante que define en la mayoría de los casos el análisis económico de la oferta. Es imprescindible en la mayoría de los casos considerar el precio. Por eso casi todos los análisis que hacemos en teoría económica van primero fundamentados en el precio y después vienen los otros elementos que pueden participar. Si lo vemos desde el punto de vista actual, considerando los factores medioambientales, entonces es otro elemento importante a considerar en la oferta, como lo es en la demanda, ¿verdad? Igual. Pero en la oferta es determinante porque, de acuerdo a lo que hemos hablado, hemos definido desde el principio, tenemos que pensar en la sostenibilidad y en la sustentabilidad para las generaciones futuras, ¿no?, presentes y futuras. Casos que eventualmente no se consideraba, no se había considerado en épocas anteriores, pero que ahora ya es una situación de peso, pues. Entonces, acá solo hay algunos elementos que podrían ser considerados, pero hay muchos más. Hay una larga lista de determinantes, digámoslo, o de factores que aplican e implican la posibilidad de realizar o no una oferta. Entonces aquí está más o menos explicado qué significan estas letras. Digamos, PX, precio del bien X, F, función de oferta X o X, CFP, costo de los factores de producción. Es muy importante también, ¿verdad? El costo de los factores de la producción puede hacer que alguien se desanime y que finalmente un productor que está dispuesto a ingresar al mercado, estoy hablando de cualquier mercado, no necesariamente de la mercado de competencia perfecta, pues podría ser que ese costo de los factores de la producción pues limite la participación de productores por la incapacidad financiera que pudiera existir, ¿verdad? Así que hay muchos elementos a favor y en contra. El volumen, o sea, el tamaño del mercado, o sea, qué tan atractivo es el mercado para un empresario. Es grande, hay mucha demanda, es un segmento amplio. Serán jóvenes, serán adultos, serán ancianos, serán, hombres, serán mujeres o niños, etc. Entonces hay que considerar todos elementos para plantearse una visión general de lo que es la oferta de un bien o servicio. En términos generales, insisto, no necesariamente vinculado al hecho de que estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Esto aplica para todo. Por otro lado, la disponibilidad de los factores de producción, ya decíamos, el número de empresas competidoras, también, ¿verdad? Porque si estamos en un mercado de competencia imperfecta, donde hay pocos productores o uno, entonces son elementos que hay que considerar para entrar o no entrar al mercado, si hay barreras o no hay barreras al mercado, etcétera. Sea aspectos de tipo legal o de financiamiento o de apoyo gubernamental o estatal para ese tipo de empresas, etcétera. O sea, aquí, como les dije, es solo una lista sobre algunas situaciones que se podían considerar, pero que en general conviene pues tomar en cuenta muchas más. Pero en donde nos concentramos usualmente es en este factor que llamamos precio. ¿Qué otras determinantes de la oferta hay de carácter objetivo? El precio del producto del mercado. Miren cómo resalta, aparece
siempre este elemento del precio del producto del mercado porque lo utilizamos mucho en el análisis económico. Es fundamental. Cuando estamos haciendo análisis, ya sea de demanda o sea de oferta, no digamos de producción y distribución, etcétera, estamos hablando del precio. Es un factor, un elemento importante para la toma de decisiones. Entonces, siempre como que va a la cabeza, ¿va?, de cualquier análisis el precio del bien en el mercado, sea que sea fijado por el mercado como en competencia perfecta, o sea que sea fijado por el propio productor en un mercado de competencia imperfecta. Los costos de los insumos son los factores necesarios para la producción, el tamaño del mercado, ya lo habíamos dicho, la disponibilidad de los factores, ya lo habíamos dicho, el número de empresas competidoras, ya lo habíamos dicho, la mayor o menor perecederidad del bien, o sea, son bienes perecederos o imperecederos. Eso también de alguna manera determina si realmente el mercado es atractivo para el empresario. Si se quiere vender pescado pero no se tiene la disponibilidad para poder resguardar de las inclemencias del tiempo, ¿eh?, y pronto va a perderse, naturalmente es de pensarlo, si efectivamente es un buen mercado la venta de pescado. Claro, si se tienen todas las ventajas, todos los factores de la producción, en este caso los frigoríficos, el transporte, etcétera, adecuado para ese tipo de mercado o de bien, ¿eh?, pues naturalmente facilita. Así como hay factores que facilitan, hay otros que entorpecen precisamente esa disponibilidad de ofrecer. La mayor la cantidad de bienes previamente producidos, la disponibilidad de sustitutos recíprocos, otra cosa importante, ¿va?, que tanta competencia hay con sustitutos. ¿Realmente afectan o no afectan el producto que se quiere producir? La necesidad o preferencia por la liquidez, bueno, eso es cuando ya se tienen cantidades de bienes disponibles para la venta, y si efectivamente el productor requiere cuanto antes liquidar los stocks para tener dinero y pagar a proveedores o empleados, etcétera, pues, todo eso va a afectar la oferta, o la va a hacer más volátil o menos, o sea, va a producir la expansión o la contracción, que ya la vamos a ver. Desde el punto de vista subjetivo, las expectativas sobre el precio futuro de los bienes que ofrece, eso ya es una cuestión muy, muy personal, que cada empresario pensará si le conviene o no le conviene, qué piensa que va a pasar desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, cuáles son, si el país está estable, si hay gobernabilidad, no hay gobernabilidad, etcétera. Son elementos que desde el punto de vista subjetivo implican pues un análisis para tomar o no tomar la decisión de participar del mercado como oferente. O sea, la aspiración de crecimiento social, el amor propio, la voluntad de vender, etcétera. Bueno, elementos que son netamente subjetivos, pero que eventualmente pueden afectar esa disponibilidad del empresario para meterse al negocio. Existe, al igual que en la demanda, una serie de circunstancias determinantes que afectan la oferta de un medio de servicio en el mercado, incluso otras como la ubicación geográfica del productor con respecto al mercado consumidor, ¿va? Dijimos que de alguna manera va a afectar por los costos de producción. No es lo mismo tener en el mismo centro de distribución y consumo la producción que tenerlo a 200 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque hay elementos de clima, elementos de transporte o facilidad de infraestructura, etcétera, para poderlo atacar, para poder participar. La posibilidad real del transporte y su costo, las condiciones medioambientales que contribuyen o entorpecen más, como la lluvia excesiva, nieve, etcétera, el avance y desarrollo tecnológico sobre esta área específica de producción, las condiciones sociopolíticas de la sociedad, etcétera. O sea,
Si quisiéramos alargar la lista, vamos a encontrar muchos factores que pueden determinar, como les decía, esa decisión de producir y vender, sea un producto, sea un servicio, etc. Pero lo reducimos en el análisis fundamentalmente al precio y cantidad. Entonces, sobre esos elementos nos basamos, al menos dentro del curso de microeconomía 1, a considerar esos elementos. Más adelante se pueden ver otros elementos más, pero para efectos del análisis económico de microeconomía consideramos como fundamental las condiciones de precio. Bueno, hasta aquí creo que ha habido una buena parte de teoría y tenemos que entrar ya en breve, pues, a la parte práctica. Entonces, por el tiempo, solo les quiero anticipar que a partir del próximo jueves vamos a establecer o a determinar cómo llegar a establecer una tabla de oferta, como la que está ahí de muestra. Una tabla de oferta muestra las distintas cantidades de un bien o servicio que a los distintos niveles de precio el productor estaría dispuesto a ofrecer. Efectivamente, aquí vemos, en esta tabla, que es una T gráfica, en la primera columna colocamos precios probables y en la otra columna cantidades que el productor, el oferente, estaría dispuesto a ofrecer respecto a cada uno de los posibles precios que podrían estar en el mercado o que podría fijar el mercado. Lo que podemos analizar acá brevemente es de que a un precio mayor las cantidades a ofrecer son mayores, o a la inversa, a un precio menor las cantidades a ofrecer son menores. Entonces, esto es lo que de alguna manera nos va a llegar a comprender más adelante lo que llamamos la ley fundamental de la oferta. Así como vimos en el caso de la demanda, la ley fundamental de la demanda-precio, aquí lo que vamos a ver es la ley fundamental de la oferta-precio. Pero ¿cómo llegamos a establecer esta tabla de oferta? Bueno, hay varios procedimientos. El jueves estaremos viendo algunos de esos procedimientos. Vamos a hacer un ejercicio de muestra y vamos a hacer otros ejercicios para que los podamos comprender, establecer a partir de una ecuación o función de oferta. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para que lo dejemos ahí y luego el jueves platicamos en detalle de lo que sigue. Pero sobre lo que ya vimos anteriormente, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Lick, disculpe, por ejemplo, ¿por qué al ofrecer a un precio menor, por qué si el precio es menor, por qué ofrece una cantidad menor también? Responde a la lógica que a un precio menor el productor está obteniendo probablemente si mucho está resolviendo los costos de producción. Pero cuando el precio es más alto, el productor estará dispuesto a ofrecer más porque de esa manera va a ganar más o va a comenzar a ganar, ¿verdad? Si al primer precio, digamos en este caso 4, él solo ofrece 50 unidades. ¿Por qué? Porque con ese precio solo va a recuperar los costos variables de producción. Pero si el precio está a 5, él va a ofrecer 100 porque no solo va a recuperar costos variables, sino costos fijos de producción. Si el precio está a 6, él va a ofrecer
más cantidad, porque entonces ya comienza a tener beneficios no solo normales, sino probablemente supernormales. Cuanto más alto esté el precio, el productor estará dispuesto a vender más. Es una situación como de lógica, ¿va? Así como o sea que aquí, por ejemplo, depende la cantidad que el productor venda a ese precio, o sea, la cantidad, no, el precio depende de la cantidad que el productor ofrezca, ¿así es? No, al contrario. Es al revés. La cantidad a ofrecer va a depender del precio. Si él no puede fijar el precio, un mercado de competencia perfecta no lo puede fijar, él tiene que adaptarse al precio que está en el mercado. Si el precio es de 4 y él necesita tener liquidez para pagar sus costos, digamos, variables, él va a aceptar 4, pero solo va a llevar lo necesario para recuperar esos costos. Pero si el precio está a 10, él va a ponerle toda la producción a disposición del mercado, porque no solo va a recuperar los costos de producción totales, ¿verdad?, normales, sino que también va a tener un beneficio económico extraordinario. O sea, por eso es que del precio, la cantidad a ofrecer, o sea, el precio determina al final de cuentas la cantidad a ofrecer por el empresario en un mercado de competencia perfecta. Recuerden que el mercado de competencia perfecta está definido el precio. Aquí lo que se plantea son las posibilidades de precio que puedan haber en el mercado. Entonces, según las circunstancias, el empresario va a enfrentar con su oferta, pero siempre esperando que el precio sea mayor para ofrecer y vender más. No sé si ahí se aclara, Rosario. Sí, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene duda? Buenas noches. Yo quería hacer una consulta, pero no es referente al tema, sino es referente a mi nota. Sí. Es que le comento, fíjese que tengo un problema, la verdad es que no entiendo por qué motivo, razón o circunstancia. Bueno, la duda surgió porque inicialmente no me aparecía nota cargada en el blog de notas. Incluso el día de ayer yo le escribí al licenciado Villatoro para comentarle de que tenía dudas si tal vez no se habían cargado todas las notas o solo la mía no aparecía en el sistema. Hoy me puse a revisar nuevamente, pero hoy me metí directamente a la página o al link, más que todo, para realizar el examen. Yo lo realicé, tengo las gráficas que hice. Sin embargo, el día de hoy cuando me metí me parecía como que no había realizado el examen, me decía que la prueba no estaba intentada. No sé por qué motivo habrá pasado. El día del examen tuve inconvenientes con el internet por cuestiones de trabajo. Tuve que realizar el examen de mi trabajo porque ya no me daba tiempo de llegar a mi casa. Entonces lo realicé desde mi trabajo y por la ubicación, por una serie de situaciones, pues yo estaba pasando datos de mi teléfono a una computadora portátil y me imagino que, no sé, tal vez el internet estaba fallando, me sacó una vez de la página, pero cuando me volví a meter, continué mi examen, subí los PDFs y según yo creí que lo había guardado, o sea, yo recuerdo haberlo guardado. Sin embargo, ahorita que estoy revisando, me parece como que no hubiera realizado el examen. No, en el reporte que me enviaron de la plataforma no aparece. Si no está en su listado, en el listado de notas, porque no apareció. En ese caso tiene que dirigirse a la oficina de atención al estudiante, plantear tu caso y que ellos vean cuáles son las opciones que se tienen para buscarlo en la bitácora, ¿va?, de la plataforma. Porque ahí sí nosotros no tenemos nada que ver, más que nosotros recibimos ya el listado con las calificaciones y lo único que hacemos es subir las notas. Ya no tenemos participación directa ni para ver el examen ni nada de eso, solo para subir las notas. Entonces sí tendría que
que ver directamente con atención al estudiante, a quién tiene que dirigirse y cuál es el procedimiento para que revisen la bitácora de ese examen, ¿verdad? En la plataforma. Es lo que yo le puedo contar. Está bien. Bueno, está bien, le agradezco bastante, licenciado. A la orden. Lick, una preguntita en relación también al examen. Sí. Solo me nació esa duda. Es que fíjense que yo me realicé el examen, pero del numeral número 15, de una vez se pasó al 18. No sé si el examen así estaba o yo hice algo que hizo que no me aparecieran esos dos numerales. Pues, buena pregunta. Como le digo, no le puedo dar una respuesta porque nosotros lo que recibimos nada más ya es, como que dice, el reporte con el carnet, el nombre y la calificación, que ni siquiera calificamos nosotros porque todo lo hace la plataforma. Casacas. Preparada para que califique Solo cada una de las preguntas. Entonces ahí sí no les sé decir por qué saltó de la 15 a la 18. No sé si era así o no era así el examen, pues estaba preparado para eso o no. No les sé decir, sinceramente. Bueno, gracias, Lick. De orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. A la compañera Rosario, yo creo que esto se saltaba de 3 porque venía el caso, venían las preguntas y luego de juntar al archivo, entonces contaba como 3 ítems. A ver, gracias, Delmi. Bueno, gracias. Probablemente sí. Ok, de acuerdo. Entonces pasen feliz noche, nos vemos el día jueves. Feliz noche, gracias. Gracias, Lick.